Vamos con una canción y luego analizamos este Salmo 111. Alabaré a Jehová de corazón y en verdad, en la congregación de rectos, todas las obras de Jehová son grandes y las buscarán los que han puesto en ellas su afecto. ¿Cómo? Yo no la conozco. Ella dice que le conoce a usted. Ella. Su justicia continuará por los siglos y para siempre. Hizo dignas de recordar sus maravillas y es Jehová, clemente y bueno con el hombre. Dios ha dado de qué comer a los que temen siempre a Él, por siempre recuerda su alianza, el poder de su obra mostró a su pueblo y Él les dio de las naciones la herencia. La obra de su mano es verdad y juicio gran fidelidad, todos los suyos mandamientos, por los siglos ellos serán hechos firmes en la verdad y en la rectitud del Eterno. Él ha enviado redención a su pueblo y ordenó su santo pacto para siempre, de infinita santidad y terrible en majestad, es su gran y divino nombre, de la sabiduría en árbol, es siempre de Jehová el temor, entendimiento tiene nombre, que es cuidadoso el poner por obra su muy santa ley, su honor permanece por siempre. Después de esta canción basada en el Salmo 111, queremos leer este salmo y explicar el Evangelio a través de este salmo de la palabra de Dios. Más alto. Dice la palabra del Señor en el Salmo 111. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo, da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto, ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de otras naciones. Las obras de su mano son fieles y justas, todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Y queremos explicar este Salmo 111 y vamos a ver varias cosas en estos solo 10 versículos.
Vemos en este versículo 1 que debemos de dar alabanza a Dios de corazón por sus obras. A un Dios, al Señor, que reúne a los que son rectos para conocerle. ¿Eres tú recto para que el Señor te reúna hoy? Para que tú puedas conocerlo. Versículos 3 y 4. Grandes son las obras del Señor. Por siempre Él será justo. Le guste la mansión o no le guste. Él ha hecho cosas recordadas. Y Él tiene compasión y misericordia de los hombres que no son rectos. ¿Qué cosas recordadas ha hecho el Señor? Pues podemos ver en la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 35 y 36, lo que el Señor hizo con el rey Ezequías. Vemos en este texto de la palabra del Señor, de Segunda de Reyes 19, que el reino de los asirios, el imperio asirio, había puesto en sitio a todas las ciudades de Judá, desde Laquis hasta Jerusalén. Él iba a sitiar Jerusalén y le iba a pedir tributo a este rey Ezequías. Pero, ¿qué pasa con Ezequías? Ezequías no se rindió ante el rey Senaquerib de los asirios, sino que él clamó a su Dios, clamó al Señor. Este clamor llevó a Dios a profetizarle al rey Ezequías por medio de Isaías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que no sería quitado de la tierra de los vivientes. ¿Y cómo lo hizo Dios? ¡Qué maravilla hizo Dios! ¡Qué obra tan maravillosa hizo Dios para repeler el asedio de Senaquerib a Jerusalén! El ángel de Jehová, quien muchos creemos que es el Señor Jesucristo, vino y exterminó a todos los asirios en una sola noche. ¿No es eso una maravilla del Señor para poder librar a su pueblo? Que por cierto, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en este caso, tampoco se salvaba de la idolatría del norte de Israel. Tampoco se salvaba de fornicación y de muchos otros pecados que Israel cometió y que Judá cometió también. En el versículo 5 podemos ver que el Señor hace pacto con los que le temen, los bendice sin olvidar su pacto. Y vemos varias bendiciones en la palabra de Dios. El Señor al profeta Abraham, al patriarca Abraham, le prometió que sus hijos serían como las estrellas del cielo, que nadie las puede contar. Y no se refería a las 12 tribus de Israel, no se refería a los descendientes de esas 12 tribus, se refería a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque esa descendencia de Abraham, que sería tan grande como las estrellas del cielo, que nadie puede contarlas, no solo serían aquellos que fuesen de su descendencia física, que fuesen del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, sino que serían aquellos que serían redimidos por el Señor, que serían redimidos por el Señor Jesucristo. Sigamos viendo, versículo 6. El Señor saca con gran poder a Israel de Egipto y les da Canaán, al igual que hoy nos da a la iglesia llena de pecadores el reino de los cielos. ¿Cómo saca el Señor a Israel de Egipto? Éxodo capítulo 12, vemos ahí una experiencia del pueblo de Israel que ha sufrido la esclavitud de los egipcios y que el Señor repetidas veces le dice a Faraón a través de Moisés: saca a mi pueblo de Egipto para que me adoren. ¿Pero qué hace Faraón? No, yo no quiero sacar a estos esclavos de Egipto. Yo me niego a que salgan de mi tierra. ¿Y qué hace el Señor? ¿No quieres? 10 plagas. ¿No quieres? Vamos a matar en esta 10ª plaga a todos
los niños de los egipcios, por cuanto Faraón no quiere sacar a Israel de Egipto. Y en medio de, entre la novena y la décima plaga, justo antes de que pase el ángel de Jehová, otra vez vemos al Señor Cristo aquí, a destruir a los niños de los egipcios. En medio de estas dos plagas, en Éxodo capítulo 12, vemos la institución de la Pascua del Pesaj judío. ¿Qué hace aquí el Señor? El Señor le indica a Moisés y al pueblo de Israel: oye, os vais a tomar un cordero de 1 año, sin mancha, perfecto. Lo vais a matar, lo vais a sacrificar y os lo vais a comer. Y con la sangre que suelta el cordero, vais a pintar los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de Jehová pase por cada una de las puertas de los israelitas, vea la marca de la sangre y pase de largo. Hoy en día es igual. Hoy en día, para que el Señor, cuando vuelva a venir, encuentre a los que son suyos y los separe de los que no son suyos, necesitamos pintar figurativamente los dinteles de la puerta con la sangre. ¿Qué dinteles y qué sangre? Los dinteles de la puerta es nuestro propio cuerpo, y la sangre es la sangre derramada de Jesucristo, el Cordero de Dios. Sigamos con el versículo 7 y el versículo 8. Vemos en estos versículos que las obras de Dios son justas y confiables. En su ley podemos confiar. Esta ley fue, es y será sin cambios. Y lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Apocalipsis, que dice que nadie puede quitar una coma ni una jota de la ley, y que nadie puede añadir cosas a la ley, porque el que añada a la ley recibirá las maldiciones de Apocalipsis. ¿Y quiénes cambian la ley? ¿Quiénes añaden cosas a la ley que no están ahí? Pues podemos pensar en Roma. No me gusta Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. No te hagas imágenes, ni te postres ante ellas a adorarlas, ni a servirlas. Pues yo añado una segunda forma de decir este mandamiento, de decir: no tendrás pensamientos impuros. ¿Por qué? Porque no me gusta que me hablen de idolatría, si es el pecado que yo cometo. Esta ley y estos mandamientos son establecidos con justicia y confianza, y podemos confiar en ellos. La palabra dice en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. ¿Por qué la ley de Jehová es perfecta y convierte al alma? Lo leemos en las cartas de Pablo, cuando dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque la ley, dice el autor de Hebreos, que es una espada de doble filo, que penetra en las coyunturas del alma, discierne los pensamientos, ve en general lo que está bien y lo que está mal. Pero también la misma ley nos enseña que hay sacrificios y que hay una manera de ser redimidos del pecado y de la consecuencia de la ley. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor. Este mismo capítulo 3 y el Salmo capítulo 14 dice que no hay ninguno bueno, que todos nos hemos desviado. En la Biblia de Jerusalén añade al Salmo 14:1: sus obras dan asco. Sus obras dan asco. Versículo 9 de este Salmo 111: Dios ha pagado por los pecados del mundo y para siempre nos hace ciudadanos del cielo, pues Dios es santo y temible. El profeta Isaías, en una visión de Dios, dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, en medio de un pueblo de pecadores, mis ojos
han visto al Rey, al Dios de los ejércitos. Isaías sabía perfectamente delante de quién estaba. Isaías sabía perfectamente quién era Isaías. Isaías sabía que estaba delante de la presencia de un Dios que es tres veces santo y que es justo. Y sabía que él no era ni santo ni justo. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? El autor de Hebreos dice: cuán temible es caer en las manos del Dios vivo. Pero hay una esperanza, la podemos encontrar en los escritos de Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice Pablo que él había recibido del Señor y se lo estaba entregando a sus propios lectores, el Evangelio, y que si los lectores creían en el Evangelio serían salvos. ¿Y cuál es este Evangelio? Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, según las Escrituras, ha sido sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. También dijo Pablo en este capítulo 15 de Primera de Corintios, que si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza y aún estamos en nuestros pecados. Y veamos también un poco el cumplimiento de las promesas del Señor, de cómo Dios nos hace ciudadanos del cielo. En Apocalipsis capítulo 21 dice la palabra del Señor, que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él enjugará las lágrimas en esta nueva Jerusalén, en esta nueva tierra, en este cielo nuevo. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más hambre, ni más sed, ni más guerras, ni más pecado. Solo habrá paz para con Dios. Solo habrá bendiciones para todas las naciones. ¿Y qué necesitamos para recibir estas bendiciones? Versículo 10. Que nos dispongamos a arrepentirnos de nuestros pecados, así seremos sabios y seremos inteligentes si queremos obedecer a Dios. Dice Ezequiel capítulo 18 versículo 4, que el alma que pecare, esa morirá. Si comparto algo ahora, porque voy a ¿Quién compartir. puede presentarse delante de Dios y decir que ha cumplido todos sus mandamientos cada segundo de su vida, desde que nació hasta que murió? ¿Quién puede? Porque yo no puedo. Mis compañeros aquí delante tampoco pueden. Nadie en esta plaza puede decir, como ya hemos leído en el Salmo 14:1, que puede presentarse delante de Dios perfecto, sin mancha, sin haber incumplido un solo mandamiento de la ley. No hablamos de los 10 mandamientos, o no solo de eso. Incluso con los 10 mandamientos delante podemos ver que nadie es perfecto, porque ¿quién no ha mentido una vez? ¿Quién no ha descargado películas, música o libros de internet sin pagar por lo que tendría que pagar por ellos? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha desobedecido a sus padres una vez? ¿A quién no le han dado una cachetada de pequeño o le han dicho no hagas esto? Es imposible para toda la humanidad decir que es perfecta y santa delante de un Dios que es perfecto y santo. Por eso dice Ezequiel en su profecía en el capítulo 18 que debemos de arrepentirnos, que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Dice este profeta que había un dicho en Israel, que ya no se diría más, que porque un padre pecó, su hijo es considerado pecador. Porque Adán pecó, todos somos considerados pecadores, dice este capítulo 18 de Ezequiel. Pero dice Dios, este dicho no será más. Ahora, el alma que peque, hemos leído este versículo 4, el alma que peque morirá. Pero también dice, si te arrepientes y dejas de pecar, seguirás viviendo. La mala noticia es que vamos a morir y vamos a enfrentarnos a un juicio. El autor de Hebreos, en su capítulo 9, versículo 27, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Enfrentaremos un juicio delante de la presencia de Dios. No somos justos, y el diablo lo sabe muy bien.
El diablo como el acusador, esa es una de las traducciones de su nombre. El diablo como el acusador dirá ante Dios: estos hombres no son justos, estos hombres no merecen ir al cielo. Lo que merecen es venirse conmigo al infierno y con todos mis ángeles. Porque, oh sorpresa, la palabra de Dios enseña que el infierno estaba destinado para el diablo y para el tercio de ángeles que le siguieron en su rebelión, no para los hombres. ¿Y por qué es que entonces los hombres se van al infierno? Muy sencillo: desobediencia a Dios, pecado, desobediencia a su santa ley. Es por eso que todos y cada uno de nosotros, yo el primero, merecemos el infierno. Pero ya lo hemos dicho, hay una esperanza para el ser humano, hay una esperanza de salvación, una esperanza de vida eterna. Y esa esperanza, aparte del arrepentimiento de pecados, es Cristo Jesús. Y vamos a centrarnos ahora en la persona del Señor Jesús. Jesús de Nazaret, hace más de 2000 años, vino a esta tierra, se encarnó, el Dios eterno se encarnó en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo, 30 años de su vida, sin pecar una sola vez, y va a presentarse delante de su primo Juan el Bautista, el cual estaba en el desierto, predicando del arrepentimiento de pecados, que debemos volvernos a Dios, y bautizando a las personas. Aquel que se arrepentía de sus pecados era bautizado por Juan en el río Jordán. Pero Jesús no tenía de qué arrepentirse. Jesús no tenía por qué ser bautizado. Entonces, ¿por qué es que Jesús es bautizado en el Jordán por Juan? Simplemente, el bautismo de Jesús es un ejemplo, igual que él lavó los pies a sus discípulos en el aposento alto en la última cena. Este también es un ejemplo de que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que se vuelve a Dios, debe ser bautizado, debe mostrar públicamente que se ha arrepentido de sus pecados. Y la palabra de Dios es muy clara. Cuando en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, dice así la palabra del Señor: el que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ya es condenado. ¿Qué más hizo este Jesús de Nazaret, este Dios encarnado, este Cristo? Porque es importante llamarlo Cristo, porque es importante saber que es el Dios encarnado. Es importante saber que María, que es una humana, igual que todos nosotros, con los mismos, no quiero decir los mismos pecados, pero sí la misma capacidad para pecar. Es importante saber que María es la Madre de Dios. Es una consecuencia lógica, sí, lo sé, pero es una consecuencia lógica que es muy importante. Porque si María, siendo la Madre de Jesús, la Madre del Cristo, no es la Madre de Dios, Jesús no es el Cristo, Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces, ¿cómo podemos cumplir los sacrificios de Levítico? Porque en el libro de Levítico tenemos varias páginas que hacen referencia a los sacrificios de animales en el templo. Varias páginas que nos dicen, vale, si has cometido tal pecado, tienes que sacrificar tantos animales. Si has cometido tales otros pecados, tendrás que sacrificar tantos animales. Y lo vemos muy claro en la palabra del Señor. Estos sacrificios de animales no cubren los pecados futuros y no cubren los pecados presentes. Solo ponen el contador a cero de los pecados pasados. Si sacrificas animales por tus pecados pasados y después vuelves a pecar, ese contador ya no está a cero. Ya le estás debiendo a Dios sacrificios de animales por tus pecados. Pero ¿qué necesitamos en esta vida? Porque esos sacrificios de animales no cubren la ira de Dios que tendría que caer sobre cada uno de nosotros
y sobre mí el primero. Estos sacrificios de animales solo posponen la ira del Señor, pero necesitamos un sacrificio que en vez de posponer la ira del Señor, aplaque la ira del Señor, satisfaga la ira del Señor. Este Dios encarnado, Jesucristo de Nazaret, con sus dos naturalezas, la humana y la divina, sus dos voluntades, la humana y la divina, que se encarnó en el vientre de la Virgen María, este Jesucristo de Nazaret, este Cristo, este Mesías, Mashiach en hebreo, este ungido de Dios, que no pecó una sola vez durante su vida, que cumplió los 10 mandamientos, sí, los cumplió todos y cada uno de los segundos de su vida, que cumplió todas las leyes del libro de Levítico que le aplican a él. Este Cristo fue a la cruz, como hemos leído en 1 Corintios 15, fue a la cruz para morir por los pecados de la humanidad. ¿Y cómo es que murió por los pecados de la humanidad? En Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, vemos su oración en el Getsemaní, en el huerto. Él ora no solo por la unidad de la iglesia, sino que su última oración es: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús durante 33 años y medio cumplió la voluntad del Señor. Se pasó años y años, horas y horas orando al Señor. Se levantaba muy de mañana para orar al Señor. Cada segundo de su vida era para darle la gloria y la alabanza al Señor, como dice el final de este Salmo 111. ¿Y qué es lo que hace a Jesús tan especial? Porque lo hemos visto en Éxodo capítulo 12. Hace falta el sacrificio de un cordero perfecto y sin mancha, para que con la sangre pintada en los dinteles de la puerta pase el ángel de Jehová de largo y no extermine a los habitantes de esa morada. Pues él, podríamos decir que es igual, pero en realidad él es mejor que el cordero de la Pascua, porque su sangre no solo hace que la muerte espiritual pase de largo, no solo hace que la condenación del infierno no nos acontezca a aquellos que decidamos creer en él, sino que con su resurrección al tercer día todos podamos resucitar de entre los muertos. Es una promesa que todos y cada uno de nosotros vamos a resucitar de entre los muertos, los que creen y los que no creen. Pero dice la palabra del Señor que aquellos que no crean serán resucitados para destrucción eterna, y aquellos que crean serán resucitados para vida eterna. ¿Y cuáles fueron los motivos que llevaron a Jesús a la cruz? No solo la voluntad del Señor, no solo morir por los pecados de la humanidad. Más que eso, Jesús cumplió la ley. Jesús fue al corazón de la ley, a cumplir el corazón de la ley, a enseñar al pueblo el corazón de la ley. En el Sermón del Monte, Mateo, capítulos del 5 al 7, él dijo cosas como: ¿sabéis aquellos que odian, que dicen necio a sus hermanos? Estos son iguales que aquellos que matan. ¿Sabéis los hombres que miran a las mujeres y las mujeres que miran a los hombres deseando tener relaciones sexuales con ellos? Son iguales que si en su corazón hubiesen adulterado. Así de profunda era la enseñanza del Señor. No le bastó con decir no adulteres, no le bastó con decir no mates. Él iba más allá y decía: ¿sabéis por qué la gente mata? Porque odia, porque llama necio a la gente. ¿Sabéis por qué los hombres y las mujeres adulteran?
porque ven a otra persona y piensan, oye, pues me gustaría tener relaciones sexuales con esta persona, aunque no sea mi pareja, aunque no sea mi esposa. Ese cumplimiento profundo de la ley, pero también ese incumplimiento de las leyes que los fariseos habían puesto por encima de la ley. Ese 7 veces que vemos en los evangelios que él dice, yo soy un nombre que cuando leemos el libro de Éxodo y vemos a Moisés en la zarza ardiente hablando con Dios, Moisés le pregunta a Dios, ¿vale? ¿Me vas a mandar a los israelitas? Pero quizás no me crean que Dios me ha mandado a ellos. ¿Quién le digo que me ha mandado? El Señor le dice a Moisés, diles esto, yo soy, me ha enviado a ustedes, yo soy el que soy, me ha mandado a ustedes. ¿Y qué dice Jesús 7 veces? Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el agua, yo soy la vid y otras tantas más. Eso, y también vemos en Marcos capítulo 2, en la sanación de un paralítico, como él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y los fariseos, que no eran tontos, los escribas y los religiosos judíos, que no eran para nada tontos, le dicen en sus cabezas, pensando en sus cabezas, dicen, ¿quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, que siendo 100% Dios y 100% hombre, sabía lo que ellos estaban pensando, Él les dijo, ¿qué le es más fácil decirle a este paralítico? Levántate, toma tu camilla y anda, y vete a tu casa, o tus pecados te son perdonados. Y él dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, yo a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Jesús dijo que Él era Dios. Y los fariseos lo sabían. Los escribas de la ley lo sabían. Todos los religiosos judíos sabían que Él estaba cumpliendo las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento. Profetas que profetizaron hace más de 400 años, desde que Jesús vino a esta tierra. Ahora mismo haría más de 2400 años que esos profetas profetizaron las cosas que Jesús iba a hacer y las cosas que Jesús iba a tener que sufrir. Isaías capítulo 53 dice de Jesús que Él es el siervo sufriente, el varón de dolores experimentado en quebrantos, que por sus llagas seríamos todos sanados. Y es cierto, los religiosos judíos sabían quién era Jesús, lo sabían mejor que nadie, pero no, ellos se negaban a aceptarlo. Y los celotes, unos israelitas que buscaban establecer otra vez el reino de Israel, que buscaban establecer el reino de Judá, ellos que no querían a los romanos ocupando la Palestina del siglo I, ellos buscaban a otro Mesías, no buscaban, al igual que los religiosos judíos, no buscaban a un Dios que se encarnase en persona humana, que se humillase como un perro, que se humillase como un perro, que se dejase pisotear, que se dejase escupir, que se dejase ser insultado, que se dejase ser azotado, que se dejase, en definitiva, ser crucificado. Ellos no esperaban a un Mesías así, ellos esperaban a un caudillo fuerte, a un líder, a un rey que los libertase de la nación romana.
Y como a pesar que los religiosos judíos sabían que Jesús era el Mesías esperado, a pesar que lo sabían y que no querían aceptarlo, muchas veces le dicen a Jesús un montón de cosas para tentarlo. En una de ellas vemos cómo le muestran una moneda y le dicen a Jesús, ¿a quién hay que dar tributo? Jesús les dice, vuelvan a mostrarme la moneda. Ellos se la muestran. Él les dice, ¿de quién es el rostro que hay en esta moneda? Los religiosos judíos dijeron, del César. Pues Jesús dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Dad a las autoridades lo que es de las autoridades y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que debemos de darle a Dios? Debemos entregarle nuestros pecados, debemos entregarle nuestro orgullo, nuestra vanidad, debemos entregarle nuestra supuesta justicia moral. También debemos entregarle nuestra confianza, porque Él es digno de toda confianza. ¿Cuál es el final de este Mesías, de este Jesús, que según Pedro es llamado el Cristo, y que es la roca sobre la cual está edificada la iglesia, como dice Mateo, capítulo 16? ¿Cuál es el final de este Mesías? ¿Cuál es el final de este Cristo? El final, queridos oyentes, es la cruz del Calvario. Él, como dice Pablo en una de sus cartas, no estimó su lugar en el cielo, no estimó la gloria que tenía con el Padre, sino que Él vino a esta tierra y se humilló muriendo en una cruz. ¿Cómo es que una cruz es humillante? Puede que alguno pregunte. Las Escrituras dicen que maldito es aquel que es clavado en una cruz. Y Jesús lo sabía. Y Dios utilizó este método de tortura romana para demostrar a la gente que si alguien tenía que salvarlos, no sería ese rey fuerte, ese Mesías que quitaría de en medio a los romanos, sino que sería un siervo sufriente, como dice Isaías, que sería alguien que se humillaría hasta lo sumo, padeciendo la muerte y la muerte de cruz. Él murió en la cruz del Calvario y después de morir es sepultado en una tumba. José de Arimatea, uno de los líderes judíos, uno de los judíos del Sanedrín, al igual que lo era Nicodemo que habló con él pidió su cuerpo y lo enterró en una tumba vacía, en un sepulcro vacío, en un sepulcro que solo pertenecía a los ricos, para cumplir la escritura que dice: con los ricos fue su sepultura, mas con los impíos fue su muerte. Y este Jesús, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, este Jesús es la única esperanza para escapar del infierno, porque la tumba quedó vacía. La tumba de muchos profetas, la tumba de muchos líderes religiosos está llena de los huesos de esos líderes religiosos. Si uno va a la tumba de Buda, encontrará los huesos de Buda. Si uno va a la tumba de Mahoma, encontrará los huesos de Mahoma. Pero si uno va a la tumba de Cristo, sea cual sea la tumba de Cristo, porque sorpresa, hay dos lugares en Israel, en Jerusalén, que son designados como la tumba de Cristo, y los dos, sea cual fuere de los dos, están vacíos. Y vemos en la resurrección del Señor un acontecimiento un tanto interesante. La tumba del Señor tenía una piedra puesta, una piedra enorme puesta sobre la puerta,
con un sello romano. Y además estaba custodiada por los guardas de Roma y los guardas del templo de Jerusalén. De manera que si alguien quería quitar la piedra y si alguien quería robarse el cuerpo, primero tenía que quitar el sello y también tenía que deshacerse de los guardias romanos y de los guardias del templo. Pero ¿qué pasa? Al tercer día de su muerte, la piedra estaba removida y la tumba estaba vacía. Y a los judíos no se les ocurre otra cosa que decir, ¿sabéis qué? Sabemos esta enseñanza que dio Jesús en Galilea, de que Él iba a padecer a manos de las autoridades religiosas judías, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día. Y como no queremos problemas, como no queremos que esta gente piense que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías que estábamos esperando, vamos a decirles que los discípulos tomaron su cuerpo de la tumba, porque esto no es posible, ya lo hemos dicho. Había una guardia romana y una guardia del templo y además había un sello, y cualquiera que quisiese quitar ese sello, burlando a las autoridades romanas, haría que todos esos soldados romanos muriesen. Por esa razón es que nadie pudo quitar la piedra de la tumba, el sello de la piedra, y burlar a autoridades de los romanos y de los judíos. También hay otra curiosidad en la muerte del Señor Jesús. Él, en vez de quejarse por estar en una cruz muriendo, por ser humillado de la mayor manera posible para un judío, Él dijo a aquellos que lo estaban crucificando, a aquellos que lo estaban matando, a aquellos que se estaban burlando de Él, Él dijo, clamando a Dios, clamando a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras del Señor? Las últimas palabras del Señor, antes de dar su último aliento, fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y veamos de dónde sacó el Señor Jesús estas palabras. Porque al ser Dios, Él conocía toda la palabra de Dios. Y Él sabía perfectamente por qué estaba diciendo estas palabras y por qué no estaba terminando este versículo, porque esas palabras pertenecen a un versículo de la Biblia, a un salmo. Dice el Salmo 31, versículo 5, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras del Señor. Pero ¿qué dice la segunda parte de este versículo 5? ¿Y por qué Jesús no dijo esta segunda parte del versículo? Dice así, líbrame Señor, Dios de la verdad. Y el Señor Jesús dijo solo la primera parte de este versículo 5 y no dijo la segunda parte, con todo el sentido del mundo. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dejó para la iglesia, para aquellos que creen en Él, para aquellos que se arrepienten de sus pecados, esta segunda parte, líbrame Señor, Dios de la verdad. Queremos que el Señor, que el Dios de la verdad nos libre, queremos encomendar al Señor nuestros caminos, queremos encomendar al Señor nuestro destino eterno, porque vamos a morir y hay algo peor que esta vida, hay algo peor que todas las cosas malas que nos puedan pasar. Tenemos una cita en el calendario y debemos estar preparados para cuando muramos. Porque este Salmo 31 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor Dios de verdad.
Necesitamos ser librados por el Señor. Necesitamos recibir al Señor en nuestro corazón. Así que en esta tarde, todos y cada uno de los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, volver al Señor, como decía Juan en el río Jordán y como dijo Cristo en sus 3 años y medio de ministerio. Pero además necesitamos creer en Él como el Señor de nuestro corazón y el Salvador de nuestras almas. Hoy estamos aquí, como dice esta camiseta, porque nosotros, por nuestra fe y nuestro arrepentimiento de pecados, hemos sido hechos embajadores de Cristo. Hemos sido hechos embajadores de Cristo para reconciliar al mundo a través de Él. Porque dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mismo apóstol Pablo, y terminamos con este versículo de la palabra del Señor, dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por la gracia sois salvos, por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si confiamos en nuestras obras, como dicen muchas religiones, sean católicos romanos, sean católicos ortodoxos u ortodoxos orientales, todos ellos creen que debemos cumplir una serie de obras para llegar al cielo, pero no, señores. Si necesitamos las obras para llegar al cielo, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué resucitó Cristo? Es por eso que en esta tarde me gustaría dejarlos con esta frase y estas 2 preguntas. Hoy tus pecados te llevarán al infierno y da igual cuán bueno te creas o si no crees en Dios. Es un hecho. Cristo volverá una segunda vez. Por tanto, has hallado en Cristo plena salvación y vida eterna en el cielo por la sangre que Cristo vertió. Te arrepientes, crees, es decir, te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, el Cristo, el Dios encarnado, como el Señor de tu corazón y el Salvador de tu alma. Si es así, déjame decirte que la profecía de Juan en Apocalipsis 21 también es para ti. Esta nueva Jerusalén es para ti. Estos cielos nuevos, esta tierra nueva es para ti. Y si no, lo que es para ti es el infierno, al igual que lo era para mí. Por eso, en esta tarde, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús para darle solo a Dios la gloria. Amén.